Vamos con este vídeo en el que lanzamos nueva sección. Vamos a hacer algo chulo que creo que va a gustar y si recibe buena acogida, pues haremos más partes de este vídeo. Ahora vais a entender un poco todo, pero básicamente vamos a coger a algunos jugadores del Betis que precisamente la mayoría no destacaron y se podría decir que fueron una excepción, ¿no? Por decirlo así, en diferentes momentos, algunos más antiguos, no sé si todos los recordaréis o no, también lo quiero saber. Y vamos a verlo, otros no tan decepciones, he querido variar un poco, pero este primero viene cargado de jugadores históricos muy curiosos. Vamos con el primero, empezamos con Abner Vinicius y Fernando Vega, el lateral izquierdo, dos de los laterales izquierdos más flojos para mí que yo recuerdo que haya tenido el Betis, ¿no? Abner, que venía un poco para tapar la salida de Alex Moreno y en el cual había muchas esperanzas en él. Es verdad que jugador muy joven, primera experiencia en Europa y eso evidentemente pues no siempre sale bien, ¿no? No marcó ni un gol en sus 2 temporadas que estuvo. En la primera juega 13 partidos, la segunda juega 23. Nunca se hizo con la posición titular, a pesar de la confianza de Pellegrini, que esto es muy curioso, pero yo creo que, Pellegrini siempre dosifica los laterales, pero insistió en Abner y la verdad que verle muchos partidos, sobre todo defensivamente, tenía partidos que más o menos lo sacaba bien, pero era extraño porque ni en ataque tenía un recorrido tremendo. No era un jugador tampoco muy bueno en ataque, como el típico brasileño que puedas pensar. Y en defensa, pues bueno, aunque se fue aplicando, también era un poco de desesperación. Gran decepción la de Abner Vinicius, que por suerte se fue al Lyon. Y el Lyon sí apostó por él. Hace poco salió una entrevista en la que estaba mejor en Lyon. Tampoco es que esté jugando mucho, ya que el lateral izquierdo del Lyon titularísimo es Tagliafico. Pero bueno, ahí está, ¿no? Para mí, complicado valorar este duelo, ¿eh? Por el otro lado tenemos a Fernando Vega. Fernando Vega, 5 temporadas, si no me equivoco, en el Betis. Y bueno, yo me acuerdo de Fernando Vega, me acuerdo mucho de Fernando Vega porque me sacaba bastante de quicio, para ser sincero. Tengo nociones de que era un jugador, con intensidad, que tenía bastante intensidad, sí la tenía, pero técnicamente regular. En defensa también se le iban fácilmente. En una época en la que creo que el Betis no estaba muy bien. Entonces, haciendo un poco el titular para mí de quién es el menos malo, pues me voy a quedar con Abner Vinicius en este caso. ¿Por qué? Porque creo que Abner, pues todavía está por demostrar. Creo que no es tan mal jugador como ha demostrado en el Betis. Y creo que Fernando Vega era un jugador muy mediocre que de verdad, ponía bastante malo a cualquiera, ¿no? Entonces, en este caso, nos vamos con Abner Vinicius. Vamos con el siguiente duelo de míticos. En la media punta, Rafael van der Vaart contra Joan Verdú. Dos grandes decepciones, de las mayores decepciones. También en esas posiciones que se recuerdan, la verdad. Lo de van der Vaart no sé si fue una decepción realmente o no, porque es verdad que todos intuíamos un poco que van der Vaart podía venir de vacaciones. Y aunque dejó algún detallito de su calidad, algún detallito, es verdad que solo jugó 7 partidos, si no me equivoco. O sea, yo pensaba que había jugado más, pero no jugó más. Y es verdad que es que principalmente su estado físico era deplorable en ese momento. Estamos valorando a los jugadores en ese momento. Pasado de peso, poco ritmo. Y se le notaba que tenía calidad, pero si es que del físico no te acompaña es complicado. Tremendo, ¿no? La presentación que tuvo. La gente, no sé, muy ilusionada. Yo recuerdo eso, que la gente estaba ilusionada. Y fue una decepción rotunda de Van der Vaart, de una de los fichajes más épicos para mal que se recuerdan, pero también más graciosos. Y por el otro lado, de hecho, perdona, Van der Vaart dice en una entrevista que he buscado
que cuando estaba bien era el mejor del Betis y que no le afectó su estado físico o algo así. O sea, terrible, terrible declaración de jugador que jugó en el Real Madrid y evidentemente aceptar ese rol, pues el ego a veces no permite ver mucho a los jugadores, ¿no? Y por el otro lado, Joan Verdú, que venía también, no a nivel de estrella, pero venía como un jugador que tenía que ser muy importante, muy, muy importante. ¿Y qué pasó? Pues que lo hizo bastante. Bueno, fue el Betis que descendió tan dramáticamente, una temporada horrible, y él, que tenía que dar un paso adelante o ser uno de los líderes del equipo, no lo dio para nada. No sé si marcó 2 goles, pero se le estuvo esperando durante toda la temporada y francamente nunca apareció. Vamos a quedarnos, en este caso, para mí, ¿quién es el menos malo? Me quedo con Joan Verdú. Si comparamos a los dos en su momento, creo que Joan Verdú no tuvo una buena temporada, es verdad. Ese Betis en general era un desastre. Pero, bueno, pues lo de Van der Vaart creo que supera cualquier expectativa, ¿no? A pesar de que se esperaba mucho de él. Horrible, horrible. Me quedo con Verdú antes que con Van der Vaart en esa época. Vamos con el siguiente duelo que sorprende un poco. Felipe Gutiérrez, el chileno, contra Lolo Reyes. Bueno, qué curioso, ¿eh? Los dos chilenos, los dos centrocampistas. Y bueno, y se tiene un recuerdo, pues un recuerdo como el que pasa sin más, yo creo un poco de ambos, ¿no? Recuerdo sobre todo de Felipe Gutiérrez, que sí que también venía como una promesa interesante y al final pues no lo fue, ¿no? Estuvo una temporada, marcó un gol, recuerdo, contra Osasuna, de una falta que creo que se comió un poco el portero, pero solo 14 partidos, o sea, empezó como jugando, pero luego es verdad que fue relegado, creo que se lesionó también, y aunque tenía algunas cosas, la verdad que muy, muy flojo Felipe Gutiérrez. No sé cómo le ha ido en general, creo que está dando vueltas por el, bueno, aquí tengo por el Kansas City, Universidad Católica de Chile, Colorado Rapids, mucho en Estados Unidos, ¿no? Donde creo que todavía puede tener mercado, pero gran decepción la de un jugador que venía a hacer mucho, ¿no? Y que solo estuvo una temporada cuando era un jugador que parecía que iba a estar muchas temporadas. Y por el otro lado, Lolo Reyes, muy, muy madero, la verdad, Lolo Reyes. Bueno, tremendo los palos que podía meter Lolo Reyes. Era un jugador que para mí, oye, como centrocampista defensivo, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Jugó 2 temporadas en el Betis, jugó bastante, 26 partidos y 32. En el primer Betis en Europa, bueno, en lo que era la UEFA. Y luego en segunda división. También época un poco convulsa, yo creo, sobre todo esta de Lolo Reyes. Por tanto, para mí, quién es el menos malo? Pues fíjate, me voy a quedar con Lolo Reyes por encima porque creo que su papel lo cumplía, aunque técnicamente no era bueno. Era el típico madero, básicamente, o eso es lo que yo tengo en mente de Lolo Reyes en un Betis que flojeaba para mí mucho en ese momento, ¿no? Me quedo con Lolo Reyes. El siguiente duelo entre Francis y Isidoro en el lateral derecho. Bueno, dos canteranos del Betis que, bueno, tengo recuerdo, vamos a empezar por Isidoro, tengo recuerdo también un poco, como hablaba antes de Fernando Vega, un poco un dolor y un poco de desesperación. Y siempre hago este vídeo con todo el respeto del mundo a jugadores que evidentemente han jugado en primera división y son pues muy buenos, son muy por encima de la media. Cualquiera no llega a primera división. Pero sí que es verdad que recuerdo, bueno, muy, muy flojo nivel de Isidoro, un poco en ataque, un poco aplicado en defensa. Pero un parche de estos que a veces pues no servía ni como parche. Veo que jugó una temporada en el primer equipo. No sé si anteriormente habría jugado alguna subiendo del Betis B, 11 partidos. Y luego, pues bueno, ha estado vagando por el mundo, ¿no? Y por el otro lado, Francis, que si no me equivoco, muy curioso lo de Francis porque creo que, no sé si está jugando ahora mismo, creo que está sin equipo. Aquí pone que juega en el Rayo Majadahonda.
Sí, confirmado que está sin equipo y me parece bastante curioso porque es verdad, estuvo unas 2, 3 temporadas en el Betis y un jugador de ahora 29 años, ¿no? O sea, yo no esperaba que estuviese en la alta élite del fútbol, pero sí que esperaba, no sé, que encontrase su posición o fuese un jugador sólido en segunda división, por poner un ejemplo, pero no, curioso lo de Francis, no sé si habrá pasado algo más. Muchas críticas, Francis era muy criticado, también es verdad que era un poco un dolor a veces verle jugar, pero para mí no era tan mal jugador, la verdad. Tenía cosas que me gustaban, dentro de ser un lateral, bueno, pues normalito y aplicado, ¿no? Entonces, yo en este caso me voy a quedar con Francis como el menos malo. Y por último vamos con Charlie Musonda y Joel Campbell. Vamos a quedarnos más bien con la primera parte de Joel Campbell, la 2012-2013. Sabéis que luego volvió ya un poco más mayor. Y ambos creo que hicieron un buen papel en el Betis. Sobre todo creo que Joel Campbell hizo una buena temporada, 28 partidos, 2 goles, 3 asistencias. Tampoco hizo una barbaridad, pero era un jugador importante, era un jugador peligroso. A mí me gustaba Campbell. Y Musonda, que impresionó a todos al principio por su regate, por su bueno, por la forma que tenía, ¿no? De arrancar, tenía arrancar realmente buenas, ya que al final era un jugador que venía, si no me equivoco, cantera del Chelsea o venía al Chelsea cedido. Y se le veían como esas cosas de gran jugador, pero ¿qué pasa? Que al final es verdad que tenía un físico, bueno, le faltó echar músculo, yo creo, ¿no? Se fue apagando también, en su segunda temporada pues, ya no juega casi y con idea de volver al Chelsea. Luego no ha remontado Charlie Musonda de lo que apuntaba, ¿no? Es un duelo también complicado, porque creo que Musonda, sobre todo al principio, de verdad que lo hizo muy bien. Hay highlights de Musonda que son muy interesantes de ver. Porque son realmente regates muy interesantes y sorprendió mucho en esa época. Creo que ya estaba Joaquín, pero bueno, cuando el Betis llevaba la camiseta Adidas, ¿no? Y Joel Campbell, de hecho, no coincidieron, ¿no? Ahora me estoy haciendo un poco de lío. 2012-2013. No coincidieron, no coincidieron. Musonda vino luego. En este caso, yo me voy a quedar para mí el menos malo, aunque aquí, ojo, ya no aplica tanto, ¿no? Pero era un poco la gracia del vídeo. Para mí es mejor Joel Campbell. Si comparamos a los dos enfrentados en esa época, a mí me parece que Joel Campbell tenía nivelazo, bueno, nivelazo, tenía un buen nivel, tampoco nos vamos a pasar. Y bueno, esto ha sido todo. Lo dicho, si os gustan más vídeos del estilo, queréis que recordemos algunos jugadores o centrarnos más en algunos, pues solo tenéis que decirlo y hacemos el vídeo. Muchas gracias por seguir el canal.